Vamos a hablar del modelo de Lewis, que es una forma de explicar las moléculas que se forman mediante el enlace covalente. Para ello vamos a tener que tener en cuenta cierta terminología. Una es la capa de valencia, que son los electrones de la última capa energética de la configuración electrónica. Tenga los electrones que tenga. Y vamos a poner siempre, para no tener que poner capa de valencia cada vez, vamos a poner las siglas C, V, tal y como hemos puesto aquí. Por otro lado tenemos la capa de valencia completa, que vamos a llamar capa de valencia completa, es decir, CVC. La capa de valencia completa es cuando el nivel energético, ese último nivel energético, está completo. Se considera completo en el nivel 1 cuando llega a 2 electrones, es decir, cuando ha llenado un orbital s, y en los niveles 2 y 3, que es lo máximo que vamos a trabajar utilizando el modelo de Lewis, es cuando se llenan los niveles energéticos 2 y 3 y los subniveles S más P, es decir, 2 más 6, cuando tenemos 8 electrones, que es la configuración electrónica que tienen los gases nobles, que como hemos dicho son los responsables de la reactividad. Al final, aunque ellos no reaccionen, todos los elementos de la tabla periódica intentan llegar a tener la misma configuración electrónica, ya sea de forma iónica, ya sea de forma covalente, para llegar a tener esos 8 electrones que tienen los gases nobles. Y por el otro lado tenemos que entender el concepto de enlace. Enlace, para que se considere que se ha formado un enlace, tiene que haber 2 electrones que se estén compartiendo y además uno de cada átomo. Existen algunos tipos de enlaces en los que 2 de esos electrones los pone un solo átomo, pero son enlaces bastante más complicados y nosotros nos vamos a quedar es que para que se forme un enlace tiene que haber al menos un electrón de cada átomo. Vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos cómo funcionaría. Vamos a hacerlo con la molécula de oxígeno. Lo primero que tenemos que saber es que dentro de la molécula de oxígeno hay 2 oxígenos, con lo cual tenemos 2 oxígenos y cada uno tenemos que saber siempre, esto nos lo tienen que dar o lo podemos buscar en la propia tabla periódica, tenemos que saber cuántos electrones tiene en total. Tiene 8 electrones, dado que Z para átomos neutros sirve tanto de protón como de electrón. Lo primero que tendríamos que hacer sería la configuración electrónica de ambos. Así que tenemos 1s2, 2s2, 2p4 y habríamos llegado a, si os fijáis, 2, 4, 8. Y tenemos que hacerla 2 veces porque tenemos 2 átomos de oxígeno, 2s2, 2p4. Vale. Ahora tendríamos que sumar cuál es el número total de electrones que tenemos entre los 2 átomos. Esos electrones son los electrones de la capa de valencia, los 2s2, 2p4 y los 2s2, 2p4 de cada uno de los oxígenos. Así que vamos a tener 2 más 4, 6 y 2 más 4, 6. Así que tenemos un total de 12 electrones de capa de valencia. Pero no lo vamos a poner así, lo que vamos a poner siempre va a ser esto. Electrones de capa de valencia. Se pondría así, entonces tendríamos 2 más 4, 6, 10, 12. Pues ponemos que tenemos 6 por 2, 12 electrones. Ahora vamos a ver qué electrones de capa de valencia completa deberíamos tener. Dado que estamos en el nivel energético 2, hemos dicho que para el nivel energético 2 se considera una capa de valencia completa cuando se tienen 8 electrones. 8 electrones por átomo, con lo cual como tenemos 2 átomos tendríamos que tener 8 electrones de capa de valencia completa para nivel 2
por 2 átomos 16 electrones. Y ahora tenemos que ver los electrones que van a formar enlace. Los electrones que van a formar el enlace van a ser la diferencia entre los electrones de la capa de valencia completa menos los electrones de la capa de valencia que realmente tenemos, es decir, 16 menos 12, es decir, que tenemos 4 electrones formando la capa de valencia. Pero en realidad nosotros hemos dicho que un enlace está formado por 2 electrones, con lo cual tendríamos, en cuanto a los enlaces, electrones de enlace entre 2, y eso nos va a decir el número de enlaces, es decir, 4 electrones entre 2, vamos a tener que entre los 2 oxígenos tenemos 2 enlaces. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para que los 2 oxígenos tengan sus 6 electrones propios, pero que tengan 2 enlaces que les den la posibilidad de acceder a los 2 electrones que les faltan para llegar a su capa de valencia completa con 8 electrones. Tendríamos entonces un oxígeno que va a tener 1 y 2 electrones que dejamos preparados para el enlace y tenemos que llenar hasta los 6 que tienen su capa de valencia. 3, 4, 5 y 6. Por otro lado, tenemos otro oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy dando puntos y X para que tengamos la diferencia entre los electrones de un átomo y los de otro. Con lo cual se formaría aquí un enlace y aquí otro enlace, es decir, estamos formando 2 enlaces. Con lo cual, si yo ahora cuento cuántos electrones tiene cada oxígeno, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si cuento para el otro oxígeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que de repente ambos tienen 8 electrones. Pero además, normalmente se suele poner que los enlaces, en lugar de ser puntos, ya se asume que son rayas. Con lo cual, la forma reducida de escribir esta molécula sería así. Es como si uniéramos cada par de electrones formando una raya. Vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer la molécula de cloro. La molécula de cloro implica que tenemos 2 cloros, con lo cual tenemos que hacer la configuración electrónica de los 2 cloros, sabiendo que el cloro tiene Z17. Lo pongo solo una vez porque es lo mismo para los dos, pero hay que hacer la configuración electrónica de ambos por separado para ver cuántos electrones tiene cada uno. Así que vamos a hacer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Y lo mismo ocurre con el otro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Qué podemos ver? Que la última capa de valencia es esta y en ambos casos tiene 7 electrones. Así que para ver los electrones de la capa de valencia tendríamos 7 más 7 o también 7 por 2. De momento todos los átomos que hemos puesto son iguales, con lo cual podemos sumar o multiplicar como queramos, pero si son distintos ya tenemos que tenerlo presente. Así que estos serían 14 electrones. Por otro lado, estamos en el nivel energético 3, con lo cual la capa de valencia completa son 8 electrones, y aquí sí tenemos 2 electrones, o sea, 2 átomos que están en la capa de valencia 3, así que podemos hacer 8 por 2, 16 electrones. Y vamos a ver cuáles son los electrones que forman parte del enlace. Los electrones de enlace van a ser
los electrones de la capa de valencia completa menos los electrones de la capa de valencia. Es decir, 16 menos 14, 2 electrones. Y teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, en cuanto al número de enlaces, va a ser los electrones de enlace entre 2. Con lo cual tenemos 2 entre 2, se va a formar un enlace. Vale, pues vamos a ver cómo se representaría esto. Tendremos un cloro y tenemos otro cloro. Ambos tienen que tener propiamente 7 electrones, pero tienen que parecer que llegan hasta 8. Vamos a dejar marcado un electrón para cada uno, que es el que va a formar el enlace. Lo dejamos colocado para que sea más fácil y tenemos que llenar hasta 7 electrones. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo para el otro. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces formaríamos el enlace. De esta forma ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para un cloro y para el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De forma reducida, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de que las rayas pasan a ser 2 electrones directamente, la forma reducida de expresar esta molécula sería así. Vamos a hacer ahora la molécula de agua. La molécula de agua va a ser algo más compleja porque tiene aparte que tiene 3 átomos, tiene algunos de ellos en el nivel energético 1. Aquí ahora mismo tenemos un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno, con lo cual tenemos Z1, Z1 y Z8. Y vamos a ver entonces cuáles serían sus configuraciones. 1S, 1, 1S1 y 1S2, 2S2, 2P4. ¿Cuántos electrones de capa de valencia tenemos? Pues teniendo en cuenta que solamente se cuentan los electrones de la última capa de valencia, que tendríamos 1, 2 y aquí tendríamos 6. Así que tendríamos 1 más 1 o 1 por 2, dado que son iguales, más 6 electrones. Tendríamos un total de 8 electrones. ¿Cuántos electrones de capa de valencia completa deberíamos tener? Pues dado que tenemos estos dos en nivel 1, tendríamos que llegar a tener un total de 2 electrones. Así que tenemos 2 átomos de nivel 1, es decir, máximo de 2 electrones, más un átomo que debería llegar hasta los 8. Así que tenemos 4 más 8, deberíamos tener 12 electrones. ¿Cuáles son los electrones que van a formar enlace? Pues van a ser los electrones de la capa de valencia completa menos los electrones de la capa de valencia actual, que serían 12 menos 8, 4 electrones. Y en cuanto a enlaces, tendríamos los electrones de enlace entre 2, que serían 4 electrones entre 2 igual a 2 enlaces. Dado que tenemos 3 átomos, lo mínimo entre los 3 átomos van a ser 2 enlaces. Siempre se suele poner el átomo más grande en el centro para que se puedan repartir mejor los átomos más pequeños alrededor. Así que nosotros ahora mismo tendríamos, para el oxígeno, pues tiene que tener 6 y luego tiene que llegar a compartir hasta poder llegar hasta 8. Vamos a dejar uno preparado para cada enlace, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el hidrógeno de la izquierda, pues vamos a poner cruces y para el hidrógeno de la derecha, pues vamos a poner estrellas. Solamente hay que poner una porque solo tienen un verdadero electrón. Pero al formar los dos enlaces,
uno por aquí y otro por aquí, llegan a completar sus capas respectivas de valencia. Para el oxígeno, que está en nivel de capa de valencia 2, tiene que llegar a 8 electrones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los hidrógenos que están en nivel 1 solo tienen que llegar a 2 electrones, así que 1, 2 y en este caso 1 y 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de el nitrógeno. Bueno, lo he hecho en morado, ya sigo en morado y luego reseño en otro color. Tendríamos 2 nitrógenos, cada nitrógeno tiene un Z de 7. Así que tenemos que hacer las configuraciones electrónicas: 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3. Así que tenemos como electrones de capa de valencia, tenemos 5 por aquí más 5 por aquí. 5 por 2, dado que son iguales, 10 electrones. ¿Cuántos electrones de capa de valencia tendrían que tener si estuvieran completas? Pues dado que están en el nivel energético 2, ambos tendrían que llegar a 8 electrones. 8 electrones por 2 átomos tendrían que llegar a 16 electrones. Ahora bien, ¿cuántos electrones participan en el enlace? Pues los electrones de la capa de valencia completa menos los electrones de la capa de valencia real. Es decir, 16 menos 10, 6 electrones. ¿Cuántos enlaces se van a formar? Pues se van a formar los electrones de enlace entre 2. Es decir, 6 entre 2, 3 enlaces se van a formar. Como solo hay 2 átomos, tenemos que tener en cuenta que va a haber un triple enlace. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Y después vamos a rellenar hasta que ambos tengan 5, que son los que les corresponden, pero después los 3 que hacen el enlace les sumarán hasta el total. En este caso tenemos otros 2 por aquí y otros 2 por aquí. Y ahora hacemos el enlace, lo voy a hacer en verde. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Con lo cual ahora si yo cuento, tengo en cada nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y en el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enlaces. Voy a hacer una última que va a ser del amoníaco, NH3. Tendría un nitrógeno y 1, 2 y 3 hidrógenos, con lo cual tendría 1s2, 2s2, 2p3 y después tendría 1s1 3 veces. Que pongo una E. ¿Cuántos electrones de capa de valencia tengo? Pues tengo 5, 6, 7 y 8. Tengo 5 más 3 por 1, 8 electrones. ¿Cuántos electrones de capa de valencia completa debería tener? Pues tengo un átomo que debería tener 8 electrones porque está en el nivel energético 2, más 3 átomos que tienen que estar en el nivel, están en el nivel energético 1, con lo cual tendrían que llegar hasta un máximo de 2 electrones. Así que tendremos 8 más 6, deberíamos tener 14 electrones. ¿Cuántos electrones van a formar parte del enlace? Pues los electrones de la capa de valencia completa menos los electrones de la capa de valencia que tenemos, que son 14 menos 8, tenemos 6 electrones. ¿Cuántos enlaces se van a formar? Pues son los electrones de enlace entre 2, es decir, 6 electrones entre 2 se van a formar 3 enlaces. Como os he dicho antes, se pone el átomo central en el centro y después a su alrededor los átomos más pequeñitos. Así que el nitrógeno tiene que tener 5 átomos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de los demás tienen que tener un solo átomo. 1,
2 y 3. Los voy a poner el mismo símbolo porque me quedo sin ideas. Y ahora hay que formar los 3 enlaces. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo ahora cuento, el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada hidrógeno tiene que tener 2. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. ¿Cómo sería la forma más sencilla tanto de expresar el amoníaco como el nitrógeno molecular que no lo he expresado antes? Sería una raya aquí arriba, 1, 2 y 3 rayas para formar cada uno de los enlaces y ya tendríamos el amoníaco. En cuanto al nitrógeno molecular serían 1, 2 y 3 rayas por los 3 enlaces y después por cada uno de estos dos pares de electrones tendríamos otra raya. Y esto es una forma de representar moléculas sencillas utilizando el modelo de Lewis.